¿Qué tal, amados? Buenos días con todos los que están conectados por la plataforma Zoom y aquellos que van a ver este video de cualquier parte del mundo, cuando el Espíritu así lo conceda. Bien, vamos a tocar hoy un tema que más que nada es una recopilación de algo que veníamos compartiendo durante las semanas, pero que el Espíritu iba añadiendo algunos puntos importantes. El tema se llama En Cristo donde todo sucede. En Cristo donde todo sucede. Y estas últimas semanas veníamos profundizando por el Espíritu en que Dios no trabaja con el hombre natural, Dios no trabaja con nosotros aferrados a la carne. Todo lo que Dios trabaja lo hace en Cristo. Por eso es tan necesario que podamos distinguir que todo lo que Dios está haciendo o produciendo en nosotros lo hace en Cristo. Cuando Dios por su gracia nos alcanza y nos cambia la condición de muertos a vivos, porque ese es el Evangelio, no es cambiar a las personas buenas o malas, sino pasarlas de muerte a vida. Nosotros solemos pensar que Dios ha mejorado nuestra vida para llegar a imitarlo, ¿no? Muchas veces entendemos que, bueno, como Dios me ha dado un corazón nuevo, tal como lo cantábamos al final, y me ha dado un espíritu nuevo, ahora Dios está esperando que yo reaccione como una persona buena y que pueda cumplir su voluntad. Pero la realidad es que nada sucede a menos que sea Cristo en nosotros produciéndolo y haciéndolo. Dios no está pidiendo que mejoremos nuestra vida para llegar a imitarlo. El objetivo no es actuar como Jesús. El objetivo es que Jesús actúe en nosotros. Hay un abismo de diferencia. Es la carne tratando de parecerse a Cristo, pero dándose cuenta de que no puede y que aparenta tal vez por un tiempo, pero luego vuelve a su realidad y a su naturaleza. Es que lo que es nacido de carne es carne. Y Jesús lo dice muy claramente. Necesitamos permanente de la iluminación del Espíritu para ser conscientes de que Dios no ha hecho nada con el viejo hombre más que ponerlo en una cruz. Es lo único que hizo con el viejo hombre, lo puso en una cruz. La carne la puso en una cruz. La vieja creación está puesta en una cruz. No lo mejora, lo mata. Todo lo que es nacido de la carne es carne para siempre. Jesús no está diciendo es carne, pero ahora va a poder ser transformada, ¿no?, a Cristo. No. Es que lo que es carne y lo que es espíritu es espíritu. Hay una diferencia. Son sustancias, son naturaleza. Y naturaleza es lo que no podemos dejar de ser. La carne no puede dejar de ser carne. No puede ser Cristo. Por eso es tan crucial que podamos identificar la realidad de Cristo en nosotros y aprender a dejarla fluir. De esto se trata. ¿Cómo aprendemos a dejar fluir la vida de Cristo en nosotros, que es orgánica? Que no hay tips, no hay estrategias, no hay formas para hacer, no hay un manual para cómo comportarnos como Cristo. Es Cristo expresándose en nosotros. Es una naturaleza, es una vida orgánica. Cristo es el nuevo hombre. Miren, Cristo es el nuevo hombre y en Él todos nosotros somos hechos nuevas criaturas. Si quisiéramos graficarlo, es como un nuevo hombre gigante y todos nosotros nuevas criaturas dentro de ese nuevo hombre. Pero no podríamos ser nuevas criaturas a menos que estemos incluidos en Él. Es decir, la nueva criatura no es alguien que está apartado de Cristo y que no depende de Cristo. La nueva criatura es alguien que depende completamente de la vida del nuevo hombre. Por eso dice, somos parte de su cuerpo. Vamos a verlo, 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. En otras versiones dice, de modo que si alguno está unido a Cristo. Esta es la parte que nos permite identificar quién es la nueva criatura. Si alguien está unido a Cristo, ¿no?, ha sido hecho uno a Él, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Dios no trabaja con el viejo hombre, no trabaja con la vieja creación,
no trabaja con el corazón de piedra, no trabaja con la mente natural entenebrecida y oscurecida, no trabaja con nuestros sentidos extraviados de la pureza de Dios, ni con el espíritu muerto. Dios no trabaja con el viejo hombre. Todo lo que Dios perfecciona en nosotros se da en la nueva creación, con el corazón de su Hijo, con la mente de Cristo, con sus ojos, con sus oídos, con el espíritu regenerado y unido al Espíritu Santo. Todo lo que Dios hace, lo hace en Cristo. No hace nada fuera de su Hijo. Todo sucede en Cristo. Todo es por Cristo. Y todo es para Cristo. Él es el centro. Él es el centro. Él es la sustancia. Él es la base. Él es el medio. Él es la meta. A veces decimos, no, bueno, Jesús es mi meta y yo tengo mi camino para llegar a la meta. No, es que si Jesús es la meta, también es el camino y también es la puerta. Es imposible decir que Él es mi meta, pero tengo otro camino. No hay forma. Miren, Hechos 17, 28 describe esta realidad en Cristo. Dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Es tan importante entender que en Cristo es donde tenemos vida verdadera, ¿no? En Cristo es donde respiramos. Esto es tremendo, dice, porque en Él vivimos. No hay forma de que podamos respirar a menos de que estemos en Cristo. En la carne estamos como ahogados por completo en el pecado, ¿no? En Cristo es donde tenemos acceso a Dios. Nadie tiene acceso a Dios a menos que esté unido a Cristo. Porque dice, yo soy el camino al Padre. Yo los devuelvo al Padre. Cuando nacemos de nuevo, nacemos en el Padre. Nacemos en el lugar santísimo. No hay más atrio, no hay más lugar santo. Es el lugar santísimo. Estamos en la gloria de Dios. Estamos en la sustancia del Padre. Cuando dice, y en Él nos movemos, es porque en Cristo cada decisión que tomamos refleja la voluntad del Padre. Esto es tremendo. Muchos se preguntaban esta semana, ¿y cómo sé que es la voluntad de Dios? Es que la voluntad de Dios es una persona. Todo lo que expresa su sustancia es la voluntad de Dios. No es esperar un versículo a ver que el Señor me responda al azar para que me diga qué hago. No, es que la voluntad de Dios es Cristo expresado en nosotros. Él es la voluntad de Dios. Jesús viene a la tierra y dice, solamente he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Él era la voluntad de Dios encarnada en la tierra. Y cuando dice, en Él somos, en Cristo es donde tenemos absolutamente todo. Es donde nos definimos. Es donde tenemos una nueva identidad basada en el amor del Padre hacia su Hijo. Esto es tremendo. En Cristo nos definimos. Si alguien quisiera preguntarse, ¿qué somos? Cristo. La semana pasada decíamos al que está al costado, ¿no? Eres un estorbo. Claro, sin Cristo. Y está bien reconocerlos. Pero el Espíritu no nos deja ahí. El Espíritu nos dice, esto era sin Cristo, pero ahora en Cristo eres nuevo. En la carne somos un estorbo. En Cristo somos colaboradores. Somos sacerdotes, ¿no? El puente donde Cristo se expresa. Miren, Cristo es el ámbito de Dios. Es la habitación secreta donde está el Padre. Cristo es el lugar santísimo donde habita su presencia. Por eso, todos aquellos que están en Cristo están en el lugar santísimo. No por algún mérito, por alguna obra que hayamos hecho. Por gracia, es porque estamos en Él. Es posición. Y miren, necesitamos seguir derrumbando algunos pensamientos que parecen muy espirituales, pero que en realidad sigue siendo la carne tratando de acomodar la verdad para no experimentar la cruz. Y vamos a ir tocando algunos puntos interesantes.
Y oro mucho para que el Espíritu sea permitiéndonos ver esto, permitiéndonos vernos en Él y cómo Dios no está trabajando con nosotros, con nuestra vida natural. Dios trabaja todo en la vida de su Hijo. Y una de las preguntas que normalmente nos hacemos es, ¿Dios nos ama? Esto es tremendo. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Esto es interesante. Dios sí nos ama, pero de una sola forma. El asunto no está en la expresión, el asunto está en el abordaje, en cómo entendemos esto. Juan 3:16, miren. ¿Qué dice Juan 3:16? Pues así es como Dios amó al mundo. A ver, espera. Dice, así es, o sea, esta es la única manera en la que Dios puede amar al mundo. ¿Cómo? Dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la única forma en la que Dios puede amarnos siendo pecadores y siendo pecado? Es sacándonos de esa naturaleza y colocándonos en el Hijo. Su amor no se basa en pasar por alto nuestra maldad. Miren esto. No es que Dios desde el cielo dice, bueno, estás perdonado, ahora sí te puedo amar. No, no. Hay un precio que pagar. Dios no puede pasar por alto la maldad, no puede pasar por alto la deuda, no puede pasar por alto nuestras iniquidades, sino que la pone en una cruz. La pone en una cruz. Miren, Dios no ama a Adán. Dios no ama al viejo hombre. Dios no ama la carne. Porque no representa su sustancia. Por eso, miren, y seguramente vamos a romper con algunos conceptos que todavía tenemos. Por eso Dios no ama el pecado y tampoco ama al pecador. No puede amarlo. Solemos separar, ¿no? El pecado con el pecador distinto. No, no. Es que la realidad espiritual es que el pecado y el pecador son uno solo. No había forma en la que Dios nos pudiera amar así. Tenía que desligarnos. Tenía que quitarnos las cadenas del pecado y ahora unirnos a Cristo. Unidos a Él es que podemos experimentar el amor. Y miren, a menos que la cruz no nos separe del pecado y nos una a Cristo, Dios no puede amarnos. Duele, ¿no? Dios nos ama en Cristo. Fuera de Él no. La cruz nos lleva a experimentar a Cristo como el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El único ámbito donde podemos experimentar el amor de Dios es en Cristo. No hay otro lugar, no hay otra persona, solo en Él. Cuando le decimos a alguien que Dios lo ama, estamos diciendo una verdad, pero está incompleta. Dios no es injusto para amar al pecador porque estaría amando al pecado. La única forma es sacándonos de ahí, pagando el precio. Y surgía otra pregunta. ¿Dios nos dio vida? Esto es tremendo. ¿Dios nos dio vida a nosotros? Vamos a verlo. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren esto, por el hecho de que Dios no es que solamente es justo, sino que es justicia, su sustancia, no podía darnos vida solo con un decreto. No podía desde el cielo decirle a Adán, te doy vida. La única manera en la que Dios pudo salvarnos justamente fue incluyéndonos en su Hijo. Solo incluyéndonos, miren, en la muerte, en la sepultura, en la resurrección y en la vida del inocente, es que Dios pudo salvarnos sin dejar de ser justo y santo. Es tremendo lo que Dios hace. Porque como un Dios tan santo y tan justo puede perdonar a un pecador.
Bueno, pagando el precio y poniéndonos en el que es inocente. ¿Por qué hoy somos declarados inocentes delante de Dios? Porque ve a Cristo. Porque si nos viera a nosotros, imagínense, toda la ira nos cae, ¿no? Dios no nos da vida aparte de Cristo. Y por eso remarcaba con amarillo esa palabra que dice juntamente. Juntamente con Cristo. Dios no lo hace aisladamente. No es que me dio vida a mí. No, no. Me conectó a su Hijo. Y en Él está la vida. Él es la vida. Esto es tremendo. Dios no le da vida a Adán. Dios no le da vida al viejo hombre. Lo pone en una cruz y nos pone en su Hijo. Porque Él es la vida. Es en la unión con Cristo en donde todo sucede. Ahí sucede el amor, ahí sucede el perdón, ahí sucede la vida. Así como no podemos morir al pecado solos, tampoco podemos tener vida sin Cristo. ¿Dónde muere el pecado? En Cristo. No somos nosotros tratando de morir al pecado. No es Adán tratando de modificarse o tratando de cambiar su comportamiento. Es en Cristo. Por eso la cruz es tan necesaria. Porque nosotros no tenemos muerte individual. Experimentamos la muerte de Cristo. ¿Qué es el bautismo que se detalla en Romanos 6? Dice, Pablo comienza, el bautismo, es decir, la unión con Cristo, ¿a qué nos lleva? A experimentar su muerte, porque cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros estábamos sepultados juntamente con Él. Pero cuando Él resucitó, nosotros estábamos resucitados juntamente con Él. Y cuando ascendió a los cielos y se sentó en el cielo con Dios, estamos sentados juntamente con Él. Todo es juntamente con Él porque no hay forma en la que Dios nos pueda dar vida a menos que estemos unidos a Cristo. Perdonados. El perdón es en Él. Somos perdonados solamente en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? ¿Cómo Dios puede aceptar a un pecador? ¿Cómo Dios puede aceptar a alguien que estaba inmerso en el pecado? Bueno, sacándolo y poniéndolo en el amado. ¿A quién Dios ama? A su Hijo. ¿Y por qué nosotros podemos decir que Dios nos ama? Porque es la experiencia de Cristo en nosotros. Es el Padre amando a Cristo a través de nosotros. Y experimentamos la mirada del Padre. No es que Dios nos mira a nosotros, mira a su Hijo. Y dice, en Él, nuevamente, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Él somos perdonados. No es que Dios perdonó a Adán. No es que Dios desde el cielo dijo, bueno, te perdono, Adán, suficiente. Puedes hacer de tu vida lo que quieras. Hay una cruz de por medio, hay un precio. Solemos pensar que Dios nos perdonó a nosotros como un juez que por amor y compasión ignora la ley y nos dice estás perdonado. Pero Dios no acepta a Adán. Dios no perdona al viejo hombre, sino que lo pone en una cruz. Dios lo mata. Entonces, ¿cómo Dios nos acepta y nos perdona? Colocándonos en aquel donde el pecado fue condenado, donde la muerte fue vencida, donde la deuda fue pagada. En Cristo no hay deuda. En Cristo no hay muerte porque Él es la vida. Y no hay condena. En Cristo no hay más condenación. Y miren, el perdón no es un acto sentimental de Dios. O sea, no es que Dios, bueno, nos vio en el pecado, no dijo, bueno, me lastiman, le voy a decir, Adán, te perdono porque te veo tan mal, quisiera que cambies tu vida. No. El perdón es la consecuencia de la crucifixión de su Hijo. Cuando Dios ve la cruz, puede ofrecer perdón. No es un sentimiento, es la consecuencia de la obra consumada de la cruz. Dios nos ve a nosotros y no nos puede perdonar. Pero cuando ve la cruz, dice la deuda está pagada. El perdón no es un acto barato,
sino que costó la vida y sangre de su Hijo. No es algo tan simple como decirle a Adán, bueno, te perdono. No, no. Es que el inocente murió por el culpable. El que no merecía morir, murió. Y la maravilla de todo esto es que nos incluyó en el inocente. Entonces, claro, cuando el inocente murió, Dios nos puso en él. Y cuando el inocente resucitó, ahí resucitamos con él. Entonces Dios no da vida al culpable. Dios ha resucitado a su Hijo. Y nosotros experimentamos la resurrección del Hijo, no de nosotros. Nosotros no resucitamos, resucitó el Hijo. Y experimentamos la resurrección del Hijo en nosotros. Pero Dios no resucita a Adán. Dios no perdona a Adán. El perdón no es solo un decreto de Dios, sino la participación de la vida de Cristo mediante una cruz. ¿Cómo experimento el perdón? Mediante la cruz. El perdón no es solo un acto legal de Dios, es una realidad espiritual que solo existe en Cristo. Fuera de Cristo no hay perdón, porque Cristo es el perdón. Y claro, si lo traemos a nuestra experiencia diaria, tratar de perdonar a los demás desde la carne es engañosa. Muchas veces decimos, sí, yo ya perdoné a este hermano que un día me miró mal, que no me saludó, ¿no? Pasó de largo, nunca me miró, pero yo ya lo perdoné, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, vuelve a salir lo mismo. Claro, la carne nos engaña por un tiempo y nos dice, todo está bien, pero no está bien. Porque el perdón no es algo que hacemos. El perdón es una persona que se expresa en nosotros. Cada vez que tomamos la cruz, por el gozo de ver a Cristo formado en nosotros, el perdón se puede expresar. Y el perdón no es ir con el hermano, darle la mano, hablar 30 minutos y bueno, ya solucionamos las cosas. No, el perdón es entender que no hay deuda. Que si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, no hay deuda. Eso no quiere decir que no podamos hablar con el hermano, ¿no? Solo que hay que entender el abordaje. Cuando tomamos la cruz para que Cristo opere en nosotros, el perdón, miren esto, llévense. El perdón se vuelve un disfrute. ¿Qué? Sí, el perdón se vuelve un disfrute. En la carne no hay disfrute. En la carne aguantamos. En la carne estamos como reprimidos, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta de que es la carne? Bueno, porque la olla se llena, se llena, se llena hasta que llega un momento en el que explota. Carne. Solamente aguantamos, solamente resistimos. Solamente somos personas que aparentan perdonar a los demás, pero no hay gozo, no hay disfrute. Cuando tomamos la cruz para que Cristo opere en nosotros, el perdón se vuelve un disfrute. ¿Por qué? Porque nos recuerda nuestra libertad. Porque nos recuerda que ya no hay más deuda que pagar. Cuando expreso el perdón con el hermano, me estoy recordando a mí mismo de que soy libre. El perdón nos hace libres. Y miren, esto es más profundo, pero la nueva vida que tenemos en Cristo no necesita ser perdonada constantemente, sino que somos hechos justicia de Dios en Él. Esto es tremendo. A veces pasamos el tiempo pidiéndole perdón, 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 ¿no? Pero a ver, si nos metemos un poco más al fondo y el Espíritu nos permite profundizar, nos vamos a dar cuenta de que somos justicia en Cristo. Y si no me creen, vamos a verlo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Pero para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, díganlo ustedes, yo no quiero eso. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Claro, en la carne es Adán tratando de que Dios lo perdone a cada rato, ¿no? Perdóname, 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 perdóname. Pero en Cristo todo está pagado. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Juan, no? Que confesemos nuestros pecados. Pero no con el objetivo de, bueno, Señor, te confieso mis pecados y a ver si me perdonas o no. A ver si
con mis obras buenas me perdonas. No, es que ya está perdonado. Cuando Jesús fue a la cruz, estaba presupuestado las obras pasadas, las presentes y las que vamos a cometer. Pero eso no nos da libertinaje para hacer lo que queramos. No abusamos de la gracia, no la hacemos nula. Esta es nuestra nueva identidad en Cristo. Justos para Dios, en Él. Necesitamos vernos en Él. Porque si no le digo al hermano, qué injusto, ¿no? Te compartaste conmigo. Es que es injusto que me hagan eso a mí. ¿Por qué? Es carne, ¿no? Su propia justicia, según lo que le gusta. Cuando Dios nos revela esta realidad, recordamos que Dios no espera nada de nuestras capacidades, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestras buenas intenciones. O sea, no somos justos delante de Dios porque, bueno, hoy leí la Biblia 5 horas y oré 10 horas intensamente, ¿no? No, es que somos justos porque estamos en Cristo. No hay otra razón. Todo lo que necesitamos para vivir una vida justa es permanecer en Él. Entonces, ¿cómo me entiendo justo en mi experiencia diaria? Permaneciendo en Cristo, teniendo comunión con Él, tomando la cruz, diciéndole, Espíritu, recuérdame las palabras de Cristo, lo que ya soy en Él. Y miren, todo lo que experimentamos hoy es producto de la gracia. Todo. El amor, el perdón, la misericordia, la alabanza que sale de nosotros, es Cristo en nosotros, no somos nosotros cantando. Es Cristo. Cuando oramos, es Él. Ahorita vamos a entrar a esto. ¿Cuántos creen que oran a Dios? Acá me van a mirar mal, pero ¿cuántos creen que oramos a Dios? Que podemos hablarle directamente a Él. La oración sucede en Cristo. Vamos a ver. 1 Tesalonicenses 5:17. Fácil, ¿no? Oren sin cesar. ¿Cuál es el versículo más corto? No, no es oren sin cesar. ¿Cuál es? Tampoco. Jesús lloró. Pero miren, es tremendo porque dice, oren sin cesar. Qué difícil. ¿Cómo puedo orar sin cesar? A ver, estoy en mi trabajo, estoy haciendo un Excel, pero si cierro mis ojos no puedo ver lo que estoy haciendo. Si estoy jugando un partido de fútbol, ¿cómo puedo orar sin cesar? Debe ser que tire la pelota para otro lado, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando dice oren sin cesar? A lo que sucede en el ámbito de Cristo. El Padre hablando con su Hijo todo el tiempo. Ahora, su Hijo está en nosotros. O sea, la oración se cumple cuando Cristo nos habita. Esa es la oración sin cesar. Pero vamos a avanzar un poquito. Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto son hijos, ¿por qué somos hijos? Porque estamos dentro del Hijo perfecto. Dice, Dios envió a sus corazones el Espíritu ¿de quién? De su Hijo. ¿Y qué hace el Espíritu de su Hijo en nosotros? Clama, Abba, Padre. O sea, ¿quién es el que conversa con su Padre a través de nosotros? Cristo. No somos nosotros. Dios no nos escucha. Aunque duela, ¿no? El hombre natural no tiene participación en esto. Y miren, la oración no es un diálogo de nosotros con Dios. La oración es la conciencia de la conversación y la comunión eterna del Hijo con su Padre. Qué tremendo es esto. Claro, ¿por qué nos cuesta? Porque la mente natural quiere hacer algo. Pero cuando decimos que esto sucede en Cristo, nos lleva a un límite en el que tenemos la cruz al frente, en la que nuestra mente natural no puede operar más. Y necesitamos la mente de Cristo para entender, ¿no? Para ver lo que Dios ve. Claro, desde mi mente natural, yo me veo hablando con Dios. Y mi imaginación me dice que Él me escucha.
Pero desde la mente de Cristo puedo ver que es el Padre hablando con su Hijo y el Espíritu permitiéndome escuchar, permitiéndome experimentar esa comunión, esa conversación que tiene el Padre con su Hijo. Cuando nosotros nos disponemos a orar, no vamos con la expectativa de que Dios nos escuche, sino de que nosotros podamos escuchar qué le está diciendo el Padre a su Hijo. Por eso siempre decimos, ¿no? ¿La oración tiene poder? No, ¿no? ¿Quién tiene el poder? El Dios al cual oramos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos hace conscientes de esta realidad, en vez de tratar de hablar con Dios desde mi alma, comienzo a unirme al clamor del Hijo en nuestro espíritu diciéndole, Abba Padre, no mi voluntad sino la tuya, que se haga en la tierra como en el cielo. ¿Quién dijo que se haga tu voluntad y no la mía? El Hijo. ¿Nosotros en qué momento nos iba a salir eso? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos orando, ¿no? Y decimos que no se haga mi voluntad sino la tuya? Es Cristo en nosotros. Nos estamos uniendo al clamor del Hijo. Y claro, ustedes ahora dirán, no, pero Jesús vino a enseñarnos el Padre Nuestro. Vamos a verlo. Mateo 6, versículo del 5 al 6. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Quién es el hipócrita? La carne, ¿no? Porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Miren, la carne siempre quiere ser reconocida, siempre quiere ser escuchada, siempre quiere ser la protagonista, siempre quiere ser vista, siempre quiere ser halagada. Pero el espíritu es todo lo contrario. Es humilde, espera, está dispuesto a escuchar, guarda silencio. Cuando nosotros oramos y repetimos, hablamos, gracias Señor por este día, bendícenos. En el nombre de Jesús, amén. Nunca escuchamos. Qué terrible es esto. Y nos pasa, ¿no? Pero el Espíritu nos está permitiendo ver que no es un monólogo en el cual yo voy y le presento a Dios todo lo que siento, todo lo que tengo, ¿no? Y todo lo que quiero, y me voy y le digo en el nombre de Jesús para cerrar la fórmula y ya está. Avanzamos. Dice, mas tú, cuando ores, o sea, acaba de tocar cómo es orar. Entra en tu aposento. En otras versiones dice en el lugar secreto, ¿no? En tu cuarto, en tu habitación. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién es el aposento? ¿Quién es la habitación? ¿Dónde es el lugar donde Dios habita? En Cristo. No está hablando de tu cuarto físico. No está hablando de encerrarte en tu cuarto 4 horas en tu intimidad, entre comillas, diciéndole, no, que es que a mí Dios me revela. No, es que la habitación es Cristo, el aposento es Cristo. Ahí es donde está el Padre, en lo secreto. Por eso que dice, a Dios le plació habitar en su plenitud en Cristo. No hay forma de orar al Padre a menos que Cristo sea haciéndolo en nosotros. Cada vez que nosotros somos conscientes de esta realidad, mediante la oración, comenzamos a ver todo como Dios lo ve, somos mudados a su realidad. ¿Qué logra la oración en nosotros? Mudarnos a su realidad. La oración nos saca de nuestra vista natural y limitada para elevarnos a la visión eterna de Dios. La oración no es contarle mis problemas a Dios. La oración es unirme al clamor del Hijo y ver cómo Dios ve el problema que estoy atravesando. Para decir como Pablo, esta leve y momentánea tribulación, pasajera, produce un peso eterno de gloria. Esto va a pasar. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedes ver eso, Pablo? No, es que es Dios mismo viendo su realidad a través de sus ojos. Y claro, como me dispongo a unirme
a lo que Dios está haciendo, a lo que Cristo ve en nosotros, podemos experimentar esa comunión perfecta entre su padre y su hijo, ¿no? El padre diciéndole al hijo, hey, esto tiene que pasar en el hermano. Es para gloria, mira, mira el final, mira el fruto. Es que claro, Dios puede verlo todo. Nosotros no podemos ver el final. Para Dios ya pasó. Entonces, claro, cuando nos disponemos a orar de la manera correcta en Cristo, que es unirme a lo que Él ya está orando, a lo que Él está hablando, podemos identificar qué es lo que Dios quiere para determinada situación que nos pasa. La oración nos eleva a la visión eterna de Dios, donde todo está completo, donde todo está consumado. En la tierra decimos, no, pero me falta esto. No, hablas muy espiritual, pero yo tengo problemas económicos, no tengo trabajo, tengo esta enfermedad. Claro, es que tus ojos no te permiten ver cómo Dios está viendo esa realidad. Y Jesús dice, ¿no? Y serás recompensado en público. Tu Padre te recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa pública del Padre? La expresión de Cristo. Es que Cristo sea visto. Es que se vea el fruto. Esa es la recompensa. Ahora, el Padre Nuestro no es una oración a aprender para repetir, sino es la experiencia de la comunión del Hijo con el Padre en nosotros. Es Cristo en nosotros. Claro, porque hasta ese momento todos lo llamaban Dios, lejano. Pero viene Jesús y dice, voy a morir en una cruz, me voy a implantar en ustedes. Y esta es la oración, Padre nuestro, que estás en los cielos, viendo la realidad eterna. Santificado sea tu nombre, ¿no? El único que puede santificar el nombre del Padre es el Hijo, porque Él es santo. Y dice, venga a nosotros tu reino, o sea, Padre, que se haga en el cielo, aquí en la tierra. Danos hoy el pan. Y Jesús dice, yo soy el pan. ¡Qué tremendo! Y miren esto, nosotros fuimos llamados a ser testigos, no a ser protagonistas. Fuimos llamados a experimentar por gracia y no a producir por esfuerzo. Jesús dice, y ustedes me serán testigos. No dice, y ustedes harán las cosas. No. Me serán testigos. Experimentarán como yo hago las cosas en ustedes, a través de ustedes. Y luego vemos todo el libro de Hechos, ¿no? Cuando dice, y el Espíritu de Jesús que estaba en los apóstoles producía tales cosas. Es Él en nosotros. Somos testigos de su vida. Nosotros salimos a un lado, ¿no? No somos los protagonistas. No somos los que producimos la obra. Él la produce. Por eso dice, si alguien construye, ¿no? Si no es el Padre, es en vano. Trabajamos en vano si no es el Padre el que edifica la casa. Y podríamos hablar del servicio y de muchas cosas más. Que normalmente solemos creer que nosotros servimos a Dios. No. Es Cristo sirviendo a través de nosotros. ¿Qué es servicio? Adoración. Cristo es la adoración del Padre. Servicio no es lo que normalmente hacemos, ¿no? Bueno, el que está en la computadora, el que está en la puerta, el que limpia. No. Es que eso no es servicio. Servicio es que Cristo sea expresado. Si Cristo es expresado limpiando una luna, eso sí es servicio. Pero si lo hago para agradar al hombre, quiero que sepan que no lo es. Y trabajamos en vano. Nosotros no servimos. Es Él quien sirve a través de nosotros. Y Hechos dice, ¿no? Dios, que no habita en templos hechos por manos humanas, tampoco puede ser servido por manos humanas. No puede ser servido por la vía natural, por la carne, por el viejo hombre. Entonces, ¿qué hace? Bueno, Él viene a nosotros,
y se sirve a sí mismo. Por eso Pablo dice, es Dios produciendo en ustedes su buena voluntad. Entonces, ¿qué nos falta para que Cristo se exprese? Una cruz. La cruz. Sin cruz, seguiremos siendo nosotros tratando de hacer las cosas para Dios. Pero la cruz deja a la carne clavada, crucificada, muerta. Todo nuestro viejo hombre puesto en una cruz. Y experimentamos la resurrección del Hijo. Por eso Pablo decía, ¿no? Toda mi religión, todo lo que sé, toda mi información, todo lo que aprendí, lo considero basura con tal de ser hallado en Cristo y con tal de experimentar el poder de su resurrección. O sea, con tal de experimentar la vida de Cristo expresada en nosotros. Pero bueno, creo que hasta ahí voy a llegar. Estos tiempos son preciosos, ¿sí? Definitivamente el Señor está derrumbando cada pensamiento erróneo. Y de hecho consideren todo lo que hemos compartido. Si hay preguntas después las pueden hacer personalmente con cualquier pastor. Y el Espíritu nos va a guiar hacia la verdad. Permanezcamos, permanezcamos. Es lo único que Jesús requiere. Permanezcan, ¿no? Nada pueden hacer sin mí. Hay que permanecer. Ordenen sus tiempos, ordenen todo lo que están haciendo para permanecer en Él, para congregar, para seguir alimentándonos de este pan, porque el Espíritu lo está haciendo en nosotros, definitivamente. Así que nos despedimos con los amados que están en el Zoom. Están benditos en Cristo Jesús. Bye bye.